Estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 7 del libro de Doctrinas que Dividen y el tema que estamos viendo es, la pregunta que estamos contestando es, ¿por qué no estamos de acuerdo sobre el bautismo? Esta sería la parte 2 y rápidamente vamos a recordar algunos puntos importantes para poder continuar con las siguientes diapositivas y continuar con el tema. Realmente no hay un registro histórico, apostólico, de la iglesia del primer siglo que nos demuestre que se bautizaban a niños, que los apóstoles y los allegados a ellos tenían esta práctica de bautizar niños. Ustedes lo buscan, algún comentario, alguna carta, algún registro histórico, ¿qué creen? No lo van a encontrar. No hay. Pero encontramos nosotros un registro que alrededor del año 200, al norte de África, se empezó a popularizar esta creencia de bautizar a los niños. ¿Por qué? Si ustedes lo recordarán, y si no lo recuerdan, yo se los pongo en la mesa, porque en aquel entonces se creía mucho, estaba de moda la doctrina, mala doctrina del sacramentalismo. ¿Qué es esto? Que los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo, eran medios por los cuales Dios usaba para poder dar un poco de más gracia a los hombres y así alcanzar por tus propios méritos un poco del cielo. Obviamente eso es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero bueno, así estaban pensando los hombres de aquella época. Estaban diciendo, si este niño necesita gracia para alcanzar el cielo, para ser salvo, para ir al reino de los cielos, ¿quién soy yo para negarle el bautismo? Ya que es un medio de gracia extra para este niño. Eso es lo que esos hombres pensaban en aquel entonces. Ese era un punto por el cual uno puede llegar a ver por qué el bautismo de niños se fue haciendo muy popular. Sacramentalismo. ¿Tienen alguna duda sobre sacramentalismo? ¿No? Bueno, continúo. Después en el año 300, me parece que es en el año 312, cuando Constantino llega al poder. ¿Sí? En el año 312 el emperador Constantino llega al poder y ahora, después de haber sido perseguidos los cristianos por varios siglos, por muchos años, ahora el cristianismo se vuelve ¿qué? La religión del imperio. Y ahora sí dicen, Constantino, esta es la religión del imperio, él aparentemente era cristiano, dice, yo soy cristiano, sigan esta religión, a nadie se le va a prohibir adorar al Dios de los cristianos. O sea, nuestro Señor Jesucristo. A nadie se le va a impedir. Entonces, llega un momento en la historia donde tú simplemente por haber nacido en el Imperio Romano, eras automáticamente cristiano. Era una verdad, era como un acta de nacimiento. Tú a fuerzas necesitabas ser cristiano. Entonces pensaron, ¿cuál podría ser el método para unificar la iglesia con el imperio? El bautismo. El bautizo. Este va a ser el método por el cual se unan los ciudadanos del Imperio Romano con la fe cristiana, que posteriormente pasó a ser católica en aquel entonces. Y bien, esa fue la tradición. Tú no podías pertenecer al imperio sin ser católico y tú no eras católico sin pertenecer al imperio. Era la realidad de aquel entonces y así se siguió haciendo por muchísimos años. De hecho, creo que les relaté una historia que alrededor del año 800, Carlos Magno empezó a hacer una persecución con aquellos hombres anabautistas que se bautizaban por segunda vez cuando ya eran adultos. Y eso era un peligro, de acuerdo cómo lo veía la Iglesia Católica y cómo lo veía el emperador, porque estaba diciendo, a ver, si se supone que yo te estoy dando ciudadanía de mi imperio por medio del bautizo, y por medio del bautizo tú estás exaltando a la iglesia, ¿por qué te bautizas por segunda vez? ¿Acaso reniegas de mi imperio? ¿Acaso reniegas de tu ciudadanía? Y la iglesia voltea a ver, la iglesia católica voltea a ver y estaba diciendo, ¿acaso también reniegas de mí, oveja cabrita desobediente? Y estos hombres fueron perseguidos hasta la muerte. Pero vamos a saltar ahora sí al tema del día de hoy. Esto solamente fue el resumen de lo que vimos la semana pasada. Vamos a saltar al tema del día de hoy y vamos a ver la postura de 3 hombres que estuvieron presentes en la Reforma protestante.
Estos tres hombres, recuerden, los vamos a ver, no quiero que los idolatren, no están a la altura de un apóstol, pero contribuyeron fuertemente para que fuera posible la separación del catolicismo, que de por sí ya estaba teniendo de hace muchos años atrás doctrinas cerradas, al cristianismo protestante, que es lo que hoy nosotros profesamos. Recuerden de una de las doctrinas cerradas del catolicismo, y es una de las fundamentales, es adoración a María, adoración a santos y infalibilidad del Papa. O sea, el Papa no se puede equivocar. Y de hecho, ese es un dogma, una creencia que el católico romano hasta el día de hoy tiene. A ver, ¿de qué caso tiene tener los cardenales? Y esto también lo han observado católicos. ¿Qué caso se tiene tener cardenales, obispos, sinodos, si a fin de cuentas lo que el Papa diga que es blanco y lo que es negro es negro? En otras palabras, ¿qué caso tiene tener la Biblia, dice el católico, si a fin de cuentas el Papa puede decir que hoy sí hay purgatorio y el siguiente Papa puede decir hoy no hay purgatorio? Ese es uno de los errores más grandes de la Iglesia Católica, que ellos creen en la infalibilidad del Papa, pero aquí van los católicos, nos separamos los protestantes y el protestantismo dice, no, nadie, absolutamente nadie está arriba de la palabra de Dios. Entonces, uno de los lemas de los protestantes es sola escritura. Ningún humano puede colocarse por arriba de la palabra de Dios. Bueno, estos fueron hombres reformados, estos fueron hombres entregados a la palabra de Dios. Estos tres que les voy a decir el día de hoy, Zwinglio, Lutero y Calvino, fueron hombres muy entregados, pero hombres. Y vamos a ver la postura que ellos tuvieron, que no fue la mejor, que no era la bíblica, pero esta era su postura. Y primeramente, como lo vemos aquí en la diapositiva, permítame poner el puntero. Lo vamos a ver en la diapositiva aquí. Primeramente vamos a hablar sobre el reformador Zwinglio. ¿Sí se acuerdan cuando vimos lo de la Cena del Señor? Vimos esta discusión de Zwinglio con Lutero. Aquí está Lutero, aquí está Zwinglio. Vamos a ver a los dos. Vamos a ver el punto de vista de este hombre, de Zwinglio. Zwinglio era un reformador suizo y tuvo al principio dudas muy serias sobre el bautismo de infantes, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Tuvo dudas muy serias, a tal grado que él llegó a decir lo que coloqué aquí. Nada, dice Zwinglio, nada me entristece más que en el presente me toca bautizar a recién nacidos, porque sé que eso no debería de hacerse. Este reformador se dio cuenta que una renovación a la iglesia también significaba interrumpir esta práctica del bautismo de infantes y dijo las siguientes palabras. Aquí las dejo, pueden leerlas. Dice, dejo quieto el bautismo. No lo llamo correcto ni incorrecto. Si bautizamos como Cristo lo instituyó, no aplicaríamos el bautismo a cualquier persona, sino hasta que después de haber llegado a sus años de discreción, o sea, discernimiento, en ningún lugar hallo escrito que se deba practicar el bautismo de infantes. Estas eran las palabras de Zwinglio. Dice, yo no hallo en las escrituras ningún aval para que yo siga bautizando infantes. Y uno puede decir, ay, Zwinglio, qué bueno, seguiste adelante. Esta es la postura bíblica. Pero Zwinglio más adelante cambió de parecer. ¿Por qué? Por esto mismo lo que acabo de decir. Él entendía que la iglesia estaba tan metido en la vida política, la iglesia estaba tan metida en la vida política, que si separabas el bautismo, o sea, era separar a la iglesia misma, y tendrían que haber muchísimos cambios. Y Zwinglio dijo, no sé hasta qué punto valen la pena esos cambios, solamente por quitar el bautismo a infantes. ¿Se acuerdan de los anabautistas? Que eran personas que se bautizaban por segunda vez cuando eran adultos. Bueno, este fue un movimiento en Europa muy fuerte en aquellos entonces. Este término de anabautista se aplica a personas, lo repito, que habían sido bautizadas como infantes primeramente por pertenecer al Imperio Romano, pero que se bautizaron de nuevo a llegar a Cristo por decisión propia, por medio de la fe. Ellos decían,
El bautismo solamente puede ser dado a aquellas personas que con anterioridad ya han creído en Cristo Jesús. Así que yo reniego de mi bautismo de infante porque en aquel entonces yo no tenía conciencia para creer en Cristo. Y ahora ya consciente de mí mismo, ya consciente en mi fe, me quiero bautizar como señal externa de que yo realmente he creído en este Señor. Eso es lo bíblico. Los primeros anabautistas surgieron en el siglo IV con el nombre de donatistas, en honor a su líder Donato. Y estos hombres creían que la iglesia debía distinguirse de la sociedad y no implementar el bautismo por mero nacimiento. Ellos decían, iglesia, hay que distinguirse. Que solamente se bauticen los que creen en Cristo con todo su corazón. Y las personas que no creen en Cristo con todo su corazón, no se les puede llamar iglesia de Cristo. Por lo tanto, no tienen que tener el derecho al bautismo, que el católico da indiscriminadamente a las personas. Vamos a tocar más adelante este punto. Los donatistas señalaban que el bautismo debía de ser exclusivo para los creyentes, como ya lo dije. Aunque estos hombres fueron suprimidos con gran violencia, ¿qué creen? Su idea de una iglesia íntegra únicamente por creyentes se persevera hasta el día de hoy. Y siglos posteriores, estas creencias surgen nuevamente con los ahora sí llamados anabautistas. Recuerden, pasamos primeramente donatistas, ahora ya son conocidos como anabautistas, quienes en inconformidad con el modelo de la Iglesia Católica buscaban abolir la práctica del bautismo de infantes y así salvaguardar la integridad del cuerpo de Cristo, para que no hubiera una mezcla entre inconversos que se creyeran cristianos genuinos con los cristianos genuinos que se habían bautizado ya de manera cabal, ya por su mera decisión. ¿Qué dice Zwinglio acerca de los anabaptistas? Vean lo que dice Zwinglio. Zwinglio dijo esto acerca de los anabaptistas. Desde el primer contacto con ellos, su conducta parece irreprensible, pía, atractiva y sin pretensiones. Hasta los críticos se sienten inclinados a decir que sus vidas son excelentes. Y aún los católicos también hay testimonios que ellos veían a los anabaptistas y decían, no encuentro nada pecaminoso en ellos, excepto su idea de no bautizar infantes. Eso decían los católicos. Y aunque los anabaptistas eran bien conocidos, aún por los católicos, de llevar vidas santas, al no querer ya tener lazos con la iglesia del imperio, o sea, con la iglesia católica, los mismos reformadores fueron cortando lazos con ellos y le llamaron herejes. Zwinglio, vuelvo a lo mismo, fue un gran reformador, fue un gran hombre, ayudó mucho a la iglesia del Señor, créanme. Pero Zwinglio vio que si él se ponía del lado de los anabaptistas, es decir, desechaba el bautismo infantes y empezaba a predicar un segundo bautismo ya de grandes, ya conscientes en su fe en Cristo, este acto incurriría al desagrado del mismo Estado, ya no de la Iglesia Católica, sino al mismo Estado. Y él dijo estas palabras. No obstante, si yo fuera a poner fin a la práctica, o sea, de bautismo de infantes, me temo que perdería mi sueldo. Esto llegó a decir Zwinglio, el gran reformador suizo. No quiso seguir adelante porque iba a perder un sueldo. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Era un humano como todos nosotros. Y hubo momentos donde él se equivocó y pecó. Este es uno. Pero bueno, ¿por qué llegó a pensar esto? Porque él creía, recuerden, él creía que los anabaptistas no solamente estaban en contra de la Iglesia Católica, sino que también sus creencias iban a traer un desorden social. Y Zwinglio simplemente dijo, no me imagino un mundo en este desorden. Prefiero que, a pesar de que no estoy de acuerdo con los católicos, prefiero simplemente seguir con el bautismo de infantes para salvaguardar al Estado. Bueno, esa fue la decisión que él tomó.
En el año 1525, el ayuntamiento de Zúrich, lugar donde procedía Zwinglio, dio a conocer un edicto que todos los niños tenían que ser bautizados y los que se opusiesen al bautismo de niños, junto con las personas que se habían bautizado por segunda vez, estas personas tenían que ser perseguidas, ahogados o ahorcados. Fue el edicto. Y uno dirá, bueno, ¿y Zwinglio qué hizo? Como gran reformador cristiano, ¿qué hizo? Aquí hay una mancha para este hombre y una vez más, no pongamos los ojos en hombres, porque los hombres nos van a fallar. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Zwinglio con sarcasmo dijo estas palabras con respecto al anabaptista Félix Marx. Dijo las siguientes: si tanto desea descender a las aguas, refiriéndose a Félix, ayúdenle a quedarse allá abajo. Zwinglio estaba probando la muerte de un hermano de la fe, porque Zwinglio lo veía como hereje, y este hombre, Félix Marx, murió ahogado en el río Limmat, ubicado a 100 metros de la iglesia de Zwinglio. También muchos anabaptistas, como en un inicio Zwinglio estaba a favor de que se aboliera el bautismo de infantes, y ahora que estaba a favor del bautismo de infantes, muchos anabaptistas, muchos hermanos en Cristo, lo creyeron un traidor y murieron diciendo que Zwinglio se vendió a una iglesia falsa y una creencia falsa. Pero vuelve a lo mismo, uno puede decir, Zwinglio, pecador, Zwinglio, qué mal hiciste. Pero volvemos a lo mismo, el contexto de Zwinglio era diferente a nosotros. Para nosotros, mexicanos, es muy fácil decir, el Estado tiene su lugar y la iglesia tiene un lugar diferente. Como mexicanos no imaginamos un lugar, un México, donde el Estado y la iglesia convivan juntos. Así como nosotros no nos lo imaginamos, Zwinglio no se imaginaba un Estado, un imperio, donde la iglesia y el Estado vivieran separados. No se lo imaginaba. Él pensaba que iba a haber más caos que orden. Por eso no peleó por la sana doctrina y dijo, bueno, si hay que escoger, yo escojo este orden. Que claro que esta masacre de los anabaptistas refleja simplemente una mancha muy grande en el cristianismo reformado. Por supuesto, nadie lo está negando. Pero ahí está y no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar. Simplemente recordemos las acciones de este hombre, comparémoslos con las Escrituras, y lejos de juzgar a este hombre que ya está en la presencia de nuestro Señor y que ya fue juzgado, ahora decir, yo no cometeré estos errores. Ahora yo no. Pasamos con el siguiente reformador, Martín Lutero, que es reconocido como el mayor reformador de toda la historia. ¿Por qué? Porque en cierto sentido él venció a la Iglesia Católica, demostrándole que la fe no es por obras, no es por indulgencia, no es por oraciones, no es por el sacramentalismo, sino por gracia. Y uno se podría decir, bueno, ¿qué tuvo que decir Lutero acerca del bautismo de niños, acerca del bautismo de infantes? Lutero dijo lo siguiente: no existe evidencia suficiente en las Escrituras para justificar la introducción del bautismo de infantes durante la época inicial del cristianismo, después del periodo apostólico. Lutero dice, no hay evidencia de que esta práctica sea apostólica, de que sea bíblica. Pero, vean lo que dice, pero es tan evidente en la actualidad que nadie se puede aventurar en buena conciencia a rechazar o abandonar el bautismo de infantes que ha sido practicado durante tanto tiempo. ¿Qué pasó con Lutero? Le ganó la tradición. Le ganó la tradición. ¿Cómo? Lutero, quien enfrentó a la Iglesia Católica, y gracias a él tenemos nuestra división protestante. Vuelva a lo mismo, Lutero seguía siendo un hombre. Él no es Cristo. Él fue usado por el Espíritu Santo, claro, igual que Zwinglio, pero él no es Dios. Él no es Dios. Lutero erró en esto. Con
con respecto al tema de los anabautistas, Lutero también dio su aprobación para su exterminio, al igual que Zwinglio. Bueno, Zwinglio y Lutero no se pusieron de acuerdo en la cena del Señor, pero voltearon a ver a los anabautistas y dijeron sí, que sean perseguidos. Bueno, así es el hombre. Y Lutero se negaba con esto a la idea de que la iglesia verdadera fuera separada de la sociedad en general. Vuelvo a lo mismo. Lutero, al igual que Zwinglio, no concebía un mundo sin que la iglesia y el Estado convivieran juntos. Fíjense, Lutero tenía un amigo llamado, no sé alemán, pero voy a tratar de decirlo, se llamaba Melanchthon. Y él dijo lo siguiente sobre los anabautistas. Esto dijo el amigo de Lutero. Todos los hombres devotos tienen que darse cuenta de la clase de trastornos que vendrían como consecuencia de aceptar entre nosotros dos categorías de personas, los bautizados y los no bautizados. Y por supuesto, dado este temor social, Lutero siguió practicando el bautismo a infantes y afirmaba que los propios anabautistas eran instigadores del diablo. Pero esto solamente ocasionó que la creencia de Lutero de la justificación por fe se quebrara en dos. A ver, Lutero, tú me decías que los hombres solamente son salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y es un regalo inmerecido, una gracia de Dios. Y ahora me estás diciendo que por medio del bautismo se da gracia a los hombres. Obviamente Lutero estaba chocando entre sus ideas, porque no podía quitarse la tradición que todavía tenía del catolicismo con lo que él había encontrado en la Biblia. Él no podía concebir una iglesia separada del Estado con lo que encontraba en la Biblia. Y esto solamente ocasionó que, desgraciadamente, la doctrina de Lutero en su mente se dividiera en dos y entrara en una contradicción. Lutero, por supuesto, se oponía a la creencia católica de que los sacramentos, bautismo, cena del Señor, confesión, confirmación, todos estos sacramentos tenían valor intrínseco para quitar el pecado sin importar qué beneficiario tuviera o no fe. Él estaba en contra de todo esto. Lutero insistió en que solo la fe salva el alma. Así que la única forma en que era posible la validez del bautismo de bebés era si el bebé tenía capacidad para creer. ¿Y qué creen? Lutero tuvo que creer esto. Lutero tuvo que creer que el niño en el vientre y aún afuera, a los pocos meses, en los pocos años, tenía suficiente capacidad para entender por qué. Porque según Lutero, el niño era más receptivo al mensaje de Dios que un adulto ya con muchos pecados. No obstante, a pesar de que él decía, ningún sacramento te puede dar gracia, ningún sacramento te puede acercar más a Dios, ningún sacramento te puede salvar, a pesar de que él tenía esto firme en su fe, él dijo las siguientes palabras. Desgraciadamente, lo leo y cito. No es posible envilecer y degradar el bautismo con mayor ultraje que cuando decimos que el bautismo dado a un hombre incrédulo no es un bautismo bueno y genuino. ¿Acaso el bautismo se vuelve ineficaz por el simple hecho de que yo no crea? ¿Qué doctrina más blasfema y ofensiva podría inventarse y predicar el diablo mismo? Ahí siguen, de todas maneras, los anabautistas, repletos hasta los oídos de tal enseñanza. Pongo a su conciencia lo siguiente, dice Lutero. He aquí un judío que acepta el bautismo. Como sucede con bastante frecuencia, el judío aún no cree. ¿Diría usted entonces que el suyo, el bautismo del judío, no fue un bautismo real porque él no cree? Esto no solo sería pensar como necio, sino blasfemar y deshonrar a Dios mismo. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Por un lado está diciendo que ningún sacramento puede dar gracia,
Y por otro lado, Lutero está diciendo, ¿solamente el sacramento del bautismo da gracia? O sea, Lutero, decídete, ¿salvación por obras o salvación por gracia? No se pueden los dos. Esto chocó mucho con la mente de Lutero. Chocó muchísimo. Volvemos a lo mismo, él era un simple hombre. Una vez más, igual que Zwinglio, ¿ayudó a la iglesia reformada? Sí. Tenemos las 5 solas gracias a él también. Tenemos la separación del protestantismo del catolicismo también. Es un hermano en Cristo genuino, no lo dudemos. Pero él no entendía esta doctrina, no la podía entender por su contexto cultural, por no querer alejarse del catolicismo, de su tradición que aún tenía guardada unos estragos en su corazón, y por no querer obedecer la palabra de Dios. Así pasó con Lutero. Y hasta el día de hoy la iglesia luterana, este es el símbolo de la iglesia luterana, la podemos ver aquí. Hay una en cada país, también hay una en México de la iglesia luterana. Hasta el día de hoy la iglesia luterana enseña que los infantes deben de ser bautizados para que estos infantes puedan ser regenerados, para que pasen de muerte espiritual a vida espiritual. Ellos creen eso. Una vez más, echando abajo lo que Lutero había enseñado y había encontrado principalmente en la palabra de Dios de fe, de salvación por gracia, salvación solamente por medio de la fe. La liturgia luterana dice lo siguiente: nacemos como hijos de la humanidad caída en las aguas, nacemos como hijos de la humanidad caída. En las aguas del bautismo nacemos de nuevo como hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Y sí, algunos luteranos, al igual que los católicos, bautizan infantes que no tienen esperanza de vida, creyendo que este acto de bautizarlos les garantiza un lugar en el reino de los cielos. Por supuesto que el creer que el bautismo a infantes trae salvación o bien solo ayuda como un medio de gracia, trae un problema muy grande y se los quiero plantear. Nace esta pregunta: si tú, hombre o mujer, crees que el bautismo de infante trae salvación o da alguna gracia especial, algún punto extra a tu salvación, como lo creen los luteranos y los católicos, esto trae un problema. Y te lo pregunto: ¿qué ocurría si el niño crecía y en vez de acoger la fe de sus padres, dedica su vida al pecado? ¿Qué ocurría? Se supone que, de acuerdo a los luteranos, el bautismo te regenera, te da vida espiritual. Y la palabra de Dios dice que si tú estás vivo espiritualmente, odias el pecado y amas lo santo. Pero no se han dado cuenta, la mayoría hemos sido católicos aquí, no se han dado cuenta que se bautiza a los niños, y si no es que solamente 99 de 100, 99 viven como el diablo, no leen la palabra de Dios, no les interesa nada de Dios, se comportan como cualquier pecador. ¿Por qué? Porque entonces saldría algo. Quizás nunca fueron regenerados por el bautismo. Vean. Con respecto a esta pregunta, y la vuelvo a repetir, ¿qué ocurría si el niño crecía y en vez de acoger la fe de sus padres, dedica su vida al pecado? Los católicos dijeron lo siguiente: yo sé qué hacer de esto. Hagamos la confirmación, inventemos el sacramento de la confirmación, con el fin de que el niño confirme la decisión que sus padres tomaron por él, porque fueron bautizados por niños. Exacto. Ahora ya están grandes, ya tienen 12, 13 años, entonces ellos tienen que confirmar la fe que sus papás les obligaron a tener. Pero con esto hay dos implicaciones malas para los que creen en bautismo infantes. Se las diré, y están aquí en la diapositiva. 1. Si tú crees en la confirmación, si tú crees en el bautismo de infantes, si crees en la confirmación, que es un sacramento para la Iglesia Católica, esta sería su implicación. El milagro del nuevo nacimiento efectuado mediante el bautismo del infante se cancela cuando el niño crece. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, niño, ¿por qué vives como el diablo si se supone que, de acuerdo con el dogma católico y el dogma luterano, tú ya fuiste regenerado? ¿Por qué no sigues la fe de Cristo?
¿Por qué no te interesa lo santo? ¿Por qué sigues en pecado? ¿Por qué ignoras a Dios? Bueno, si tú crees en esto, en el bautismo de infantes y en la confirmación, está dando a entender que el niño necesita una confirmación porque el bautismo de infantes que fue de niño a cierta edad queda inválido y nunca fue regenerado. Esa es una implicación. Y la segunda implicación, la confirmación es una afirmación tajante que para empezar el niño en realidad nunca fue regenerado por el sacramento de bautismo. O sea, de nada sirve el bautismo de niños. Si el bautismo de niños no regenera a un niño, ¿de qué le sirve? De nada. De acuerdo al dogma católico, por supuesto. Si realmente el bautismo tuviera poder, como el católico y los luteranos dicen, para regenerar almas, no haría falta una confirmación porque el niño viviría fiel a Cristo, odiando el pecado y amándolo santo, pero sabemos que no ocurre así. Por lo tanto, este niño no fue regenerado. Y el bautismo de infante no tiene el poder que el católico y el luterano quieren que tenga. Ahora, vamos rápidamente al último reformador, ya para terminar. El último reformador es Calvino, Juan Calvino. Gracias a él tenemos la doctrina del tulipán. Lo veremos más adelante. ¿Qué dijo Calvino con respecto al bautismo? Igual que Zwinglio, igual que Lutero, Calvino también dijo y admitió que las escrituras no registran un solo bautismo de infantes. Pero según esto, él afirma que como tampoco la escritura dice de forma tajante que una mujer no tomó Santa Cena, pues entonces también podemos bautizar infantes, como también la mujer puede tomar Santa Cena. Simplemente se fue por la tangente Calvino. Y Calvino se burla de las personas del primer siglo que afirman que no hay que bautizar a bebés. Dice esto: no puedo pensar en un solo escritor antiguo que no haya considerado el origen de esta práctica en la era apostólica como un hecho cierto. Pero volvemos a lo mismo. A ver, Calvino, danos evidencia histórica donde cristianos del primer siglo bautizaban a bebés. No las hay. Recuerden que esto empezó después del año 200. Entonces no hay evidencia. Pero ¿qué dice una vez más Calvino sobre bautismo? Calvino dice lo siguiente: que el bautismo no efectúa la regeneración. Él, a diferencia de Lutero, dice: el bautismo no te regenera, el bautismo no te da más santidad, el bautismo no te hace una nueva criatura. Eso dice Calvino. Solo significa que mediante la obra del Espíritu Santo por medio del bautismo es sembrada la semilla del arrepentimiento en los infantes. Solamente eso dice Calvino. Dice: el bautismo no te regenera, pero sí planta en tu corazón del infante la semilla para que en un futuro pueda creer en Cristo. Bueno, sigue siendo errado, pero ya nos alejamos de la idea de que el bautismo, y la idea errada de que el bautismo daba salvación. Y aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Esas fueron las tres posturas de los tres reformados, de los reformadores más grandes de la historia. Se dan cuenta que muchas veces se dejaron llevar por la tradición o por el miedo en la sociedad o por un mal entendimiento de la palabra de Dios. Desgraciadamente eso ocurrió en estos hombres, pero no por eso hay que demeritar sus hechos, no por eso hay que demeritar sus enseñanzas. Todos cometemos errores. En la siguiente sesión ya vamos a ver ahora sí qué es lo que dice la Biblia con respecto a bautismo de infantes. Recuerden, no es lo que uno diga, no es lo que otro opine, sino es qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que terminamos